Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. En el programa de hoy estaremos felicitando y hablando de 1.000 millones para la UAS, de los 1.800 millones para la publicidad del gobierno, de la suspendida licitación de Edenorte, del difícil juego que picha el Banco Central, de la cachaza de la ONU, de más préstamos y más deudas, del ministerio no se sabe de qué y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno amigos, esta semana tomó posesión el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en presencia del presidente de la República que estaba allí, el nuevo rector dijo en su discurso que esa institución para el próximo año va a necesitar un presupuesto de 1.000 millones de pesos. Esa petición, si vieron el programa nuestro la semana pasada, se compadece con lo que allí dijimos en ese programa, de que el inicio de la construcción de 3 nuevas extensiones de la UAS en San Francisco de Macorís, en Neiva y en Asua, eso representaba que se iba a necesitar mayor cantidad de dinero para poder cubrir los costos, tanto de personal como de mantenimiento, etcétera, los gastos, ¿no? A menos, decíamos, a menos que el nuevo rector implemente una depuración de nómina y de gastos y logre optimizar los recursos que actualmente recibe la UAS. De todas maneras, entendemos que hace rato, señores, que la UAS debió haber implementado formalmente la opción de educación universitaria a distancia, porque con eso el Estado se ahorraría el enorme gasto de tener que construir extensiones. En España, por ejemplo, ya existen 50 universidades que funcionan a distancia. 12 de esas están catalogadas como excelentes. Bueno, aquí el INTEC, esta información me la pasó hace un rato mi amigo Juan Yadó. El INTEC ofrece doctorados en matemáticas, ciencias básicas y energías renovables en combinación con una universidad de educación a distancia de España. Todos esos centros en España ofrecen una educación académica impartida a través del entorno virtual bajo un modelo educativo que de manera colaborativa y multidisciplinaria le permite al estudiante aprender de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Esas clases virtuales se complementarían con específicos encuentros presenciales con profesores. O sea, cada cierto tiempo el profesor se va a encontrar con los alumnos en tal sitio, a modo de evaluación y a modo de control. Eso hace falta, pero no todo el tiempo. Hoy día, prácticamente en todos los pueblos de nuestro país hay servicios de internet y todos los jóvenes poseen un celular o una laptop. Si no la han comprado, se la ha regalado el gobierno, el gobierno pasado regaló laptop, yo creo que este también. Cantidades industriales, la mayoría están dañadas y muchas otras empeñadas, pero bueno, eso es otra historia. Con esa educación a distancia se tiene la ventaja del distanciamiento físico, se tiene la ventaja de los horarios flexibles y eso permite a los muchachos que quieran pues puedan ir a trabajar en parte de su tiempo. Se puede implementar la retroalimentación y la evaluación. Y en sentido general es la tendencia de lo moderno por muchísimas razones y por la reducción de costos. No hay ninguna desventaja en estudiar a distancia una carrera universitaria, ninguna. Son las mismas carreras que se pueden estudiar asistiendo de forma tradicional y solo necesitarían, como dije, una evaluación periódica presencial ante el profesorado.
Hoy en día la UAS tiene más de 170,000 estudiantes registrados y eso va a seguir en crecimiento. Y entonces la pregunta es, ¿estará el Estado en capacidad de cubrir los costos de nutrir ese crecimiento? ¿O debería evaluar la implementación de la educación universitaria a distancia en vez de construir nuevas extensiones? En un momento comenzamos con las felicitaciones. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Comenzamos hoy felicitando a la Dirección General de Estrategia y Comunicación Gubernamental, el DIECON, por el anunciado proceso de selección para la contratación de prestadoras de servicios, de estrategias de comunicación, de publicidad, la colocación de publicidad en medios y manejo de crisis, por la notable suma de 1.800 millones de pesos. Dinero que habrá de invertirse o gastarse, todo depende, en publicidad para organismos del Estado, incluyendo la promoción de la presidencia, por supuesto. Si impactante es la suma solicitada, 1.800 millones, también lo es el informe pericial que acompaña la licitación, donde, a pesar de que la licitación, la contratación establece que son servicios de comunicación, de publicidad, etc., los peritos recomiendan que sea aprobado bajo el procedimiento de excepción, porque según ellos encaja en la especificación de obras científicas, técnicas, artísticas o restauración de monumentos históricos. O sea que por esa razón, al encajar en ese concepto, se le otorgue la licitación a las empresas que ellos han elegido. Y no es que no tengamos aquí más empresas del área capacitadas para hacer esa labor, sino que probablemente esas elegidas son las que han podido estructurar un sólido respaldo financiero. Un respaldo financiero propio o bancario, con lo que pueden financiar por 2 y 3 meses la compra de publicidad para el gobierno, de toda la colocación publicitaria. Para lo cual se debe contar con una de dos cosas. Una,
disponer de no menos, diría yo, de 200 millones de pesos para poder negociar con los medios precios muy por debajo de sus tarifas. Esos descuentos pueden o no ser transferidos al cliente, o sea, al gobierno en este caso. Si no lo transfieren al gobierno, entonces esos serán beneficios, esos descuentos serán beneficios para la empresa que ha sido contratada para colocar esa publicidad y que está financiando, hablé de 200 millones, por ejemplo, esa empresa está financiando lo que se llama el compromiso de pago de facturas a vencimiento. O sea, aquí están los cuartos del medio de comunicación a no más de 15 días después que emite la factura, que me enviaron la factura, los medios. Entonces, bajo ese compromiso, esa empresa intermediaria puede ganar un 10% adicional al 20% de comisión que tradicionalmente le han otorgado los medios a esas empresas, redondeando entonces un atractivo 30% en la operación. Esa es una opción. Ahora, la otra opción es no precisamente tener necesidad de disponer de un sólido capital operativo, los 200 millones que dije, ni tampoco de un crédito bancario para poder soportar esas compras paquetes que se hacen. Mira, te voy a colocar tantos millones de pesos en publicidad, canal tal, emisora tal, periódico tal, y con este compromiso tú me das tanto por ciento de descuento adicional, yo solo voy a transferir al gobierno o me quedo con ellos, eso es opción de la empresa. Y yo te voy a pagar a los 30 días, a los 15 días más tardar de tú haberme entregado la factura. Pero yo tengo los cuartos, yo tengo los 200 millones, o yo tengo el crédito bancario. Ok, esa fue la primera. Ahora, la otra opción es no necesariamente disponer de ese capital operativo o del crédito bancario, sino sencillamente lograr un acuerdo con un banco, por ejemplo, el Banco de Reservas, con el que se acuerde un negocio de factoring. ¿En qué consiste? En venderle al banco las facturas de la publicidad del Estado, de las facturas del mes, de la publicidad que haya colocado del Estado, con un descuento que el banco se va a cobrar, vamos a poner un 7%. ¿Por qué? Porque no hay nivel de riesgo, porque se trata de un cobro pendiente al Estado dominicano, del cual el Banco de Reservas es parte y seguro cobrador, porque va a cobrar seguro. Entonces, puede ser un 7. Entonces, de esa manera, la empresa compradora de medios se ganaría 30 menos 7, un 23% del monto facturado, sin tener que resistir las desesperantes tardanzas para pagar que suele tener el Estado para cumplir con sus deudas. No hay problemas. Factoring. Le vendí todo al Banco Reserva, el banco me da me deposita todo el dinero de esa factura, yo le pago a los medios con el 20 menos un 10 por el pronto pago, y el banco me cobra un 7, me quedé con el 23. Esto es un ejemplo, no digo que sea así. Un 23% que ingresará seguro mensualmente y sin tardanza. Yo espero que usted lo haya entendido, ¿verdad? ¿Tú lo entendiste? Bueno. Otro dato interesante de esa licitación es que se publicó el miércoles 13 de julio a las 2 de la tarde. Y la presentación de las consultas fue el mismo día a las 3 de la tarde. O sea, una hora después. Y el plazo máximo para expedir emisión de circulares, enmiendas y o adendas fue a las 4 de la tarde de ese mismo día.
otra hora después. Hubo un periodo de subsanación de oferta, yo no sé lo que es eso, hasta el martes 19 de esta semana que pasó, a las 5 de la tarde. La verificación, validación y evaluación de ofertas se realizaría el jueves pasado, 21, y la adjudicación el viernes 22. Todo esto, yo diría que para cumplir con la formalidad, porque ya los llamados peritos, vimos, habían recomendado cuáles son las empresas a las que se debe otorgar los contratos bajo el procedimiento de excepción. Bien, ¿se entendió? Ahora preguntémonos, en los pasados 2 años, ¿cuánto se ha gastado ya el gobierno en esos mismos renglones de publicidad y promoción? ¿Y cuáles han sido los resultados? Para mí, las más recientes estrategias, no las del primer año, pero las de este último año, de los últimos meses más recientes, han sido bastante deficientes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la propaganda oficial no anduvo a tiempo para lograr que la gran masa popular del país aprendiera, razone, digiera, deduzca y reaccione en consecuencia, tomando en cuenta los parámetros internacionales que inciden en la escasez, en la inflación, en el costo de la energía eléctrica, etc. Por ejemplo, digo, si yo hubiese sido asesor del gobierno en esa área, que no lo soy, desde que el presidente anunció el subsidio a los combustibles, hace ya ¿cuánto? 3 meses de eso, 2 meses, no sé. Yo inmediatamente le hubiera sugerido a los estrategas estos de comunicación publicitaria del gobierno que publicaran todos los lunes un cintillo en la prensa, en todos los periódicos, diciendo, qué sé yo, más o menos, tómalo en cuenta. Si no fuera por el subsidio del gobierno a los combustibles, hoy pagarías el galón de gasolina a tanto, hasta 150 pesos, a 400 pesos. Y lo mismo para los demás carburantes. Pero eso había que hacerlo cuando el presidente anunció que iba a la subvención, que llaman por 40,000 millones, casi. Pero desaprovecharon la oportunidad, el momentum, y vinieron a reaccionar hace apenas un par de semanas, queriendo explicar. Pero lo único que ha logrado la propaganda gubernamental de este segundo año, eso es verdad, que un 100% de los dominicanos opine que Luis Abinader está lleno de la mejor intención y es un fajao, es un trabajador, está consagrado al país y ha demostrado seriedad en sus funciones, de eso no hay dudas. Pero un buen estratega debió adelantarse a los partidos de oposición desde que comenzó la crisis mundial. ¿Por qué? Porque era de esperar, como de hecho ha ocurrido, que esos partidos se aprovecharan de las circunstancias adversas que nos están acogotando para recalcarlas como ineptitudes del gobierno y desde luego esos partidos ofreciéndose como los salvadores que vendrán a aliviarnos de la carga que ya pesa en los presupuestos de cada hogar y que es inaguantable esto. El gobierno se ha gastado miles de millones en patrocinar opinadores de prensa, de radio, de televisión, miles de millones en elogiar la obra del presidente y en la autocoba de ministerios y ministros. Ellos mismos, aquello del ministro de Obras Públicas, que por suerte lo pararon, eso era autocoba pagado por el Estado. Sin embargo, ¿qué? El ardor popular, el de las masas que piensan con el estómago, no ha sido concientizado, no ha sido convencido. Porque cree que si el pollo está caro y la factura de la luz le subió un 50%, es por ineficiencia del gobierno y no por factores externos
influyentes e inevitables. Salga a preguntar por las cañitas si ahí están conscientes de lo que significa el sacrificio de casi 40,000 millones de pesos que el gobierno ha destinado al subsidio de los carburantes. Y usted sabe la respuesta que le van a dar. Sí, pero la luz está muy cara. Sí, pero no aguantamos los apagones. Sí, pero el pollo cuesta casi 100 pesos la libra. ¿Usted me entendió? Y aparte de ese tema de la publicidad gubernamental, digo, no hablemos de la poca suerte que ha tenido el presidente con los que ha elegido para manejar la comunicación palaciega, porque ese es otro camino lleno de baches. Pero nada, tenga por un hecho que ya será aprobado el presupuesto de 1.800 millones para publicidad y propaganda gubernamental, y también las recomendaciones sobre elección de suplidores que hicieron los peritos. Felicitaciones a Edenorte por haber ordenado la suspensión de la adjudicación de la compra de cables concéntricos por casi 223 millones de pesos, después que un periódico digital advirtió sobre la manera irregular en que fue hecha esa adjudicación. Edenorte frenó diciendo que va a iniciar las investigaciones del lugar hasta esclarecer todo el asunto. Bueno, ok, pero que comiencen investigando a su comité de compra, que aprobó y firmó el acto administrativo donde se determina que la empresa Eléctricos Profesionales cumplía para proveer esos cables, a pesar de que en la oferta técnica de la empresa la certificación ISO estaba vencida desde el pasado 27 de junio y las certificaciones UL de cables eran distintos a los ofertados. Inclusive hubo otros ofertantes que fueron descalificados porque no cumplían, aunque llenaban más requisitos que la empresa adjudicada, y ofertaron lo mismo hasta alrededor de 80 millones de pesos por debajo. Lo más atractivo de todo esto es que Edenorte anunció la suspensión para la adquisición de los conductores y materiales eléctricos en respuesta a la denuncia pública realizada por un medio digital. ¿Y del fallo de adentro qué? Felicitaciones al Banco Central, porque la verdad que las circunstancias internacionales y las perspectivas les están obligando a tomar medidas extraordinarias. He oído a algunos emitir críticas al Banco Central por la subida continua que ha habido últimamente de las tasas. Pero tómense en cuenta que en Estados Unidos ya la inflación, señores, está en un 9.1%. Estados Unidos. Y aquí ya anda rondando cerca del 10%. Entonces, esa es la razón por la que el mismo Banco Central y el Ministerio de Hacienda están ofreciendo títulos y valores con alrededor de 11 y 11.5% de interés anual. Porque si la inflación está cerca de un 10%, la capacidad de compra del dinero disminuye en la misma proporción. Por eso el que tiene ahorros, para mantenerlos como ahorros, necesita recibir una tasa más alta que la inflación, que la tasa de inflación de mercado. Eso es sencillo, matemática de primer curso. Valdes Alviso está bajo un fuego ardiente y no es la primera vez que maneja crisis de ese calibre. Y mire, si la Reserva Federal de Estados Unidos sigue subiendo tasas, que yo no dudo que va a seguir, aquí no habrá más remedio que seguir subiendo, lo cual no es nada saludable a final de cuentas.
Señores, es hora de ser pragmáticos y educar al ciudadano sobre la realidad que vivimos y las expectativas sobre el lobo feroz que parece venir por ahí. Hay que orientar a la gente sobre qué conducta adoptar para enfrentar eso. En un momento volvemos con más felicitaciones. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy Laura Lascuaga, Miss Universe Colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma. Forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma. Hay que felicitar a eso que se llama Organización de las Naciones Unidas, porque desde hace meses nuestro presidente, junto a varios otros presidentes latinoamericanos y de otros lugares del mundo, le están pidiendo reiteradamente a la ONU que interceda para resolver el problema haitiano. Y la ONU no hace ni dice nada. Esta semana pasada, los del Consejo de Seguridad lo que hicieron fue reunirse para hacerle un llamado a todos los países con el fin de que impidan que se les suministre armas a las bandas criminales de Haití. O sea, Haití se está muriendo de hambre, pero ellos lo que hablan es de armas. Haití está dominada por las bandas muy bien armadas, para lo cual no necesitan permiso de nadie, porque la consiguen donde les da la gana, y son armas mucho más modernas que las que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas, que se sepa. Pero la ONU sigue volando chichigua. En Haití no hay gobierno, pero puede estar seguro de que la ONU está confiada en que la solución para los haitianos será que invadan el territorio dominicano, bajo el estado de desesperación que provoca el hambre y provoca la inseguridad. Y si esa invasión se produce justo cuando estamos tratando de torear las dificultades que el entorno internacional nos inyecta, entonces que Dios nos agarre confesado, porque probablemente eso sea lo que quiere la ONU, ¿eh? Felicitémonos, señores, porque el Poder Ejecutivo sometió a las cámaras legislativas 4 contratos de préstamos para una suma total de alrededor de 622 millones de dólares, que se añadirán a la deuda que ya tenemos. Uno de esos contratos por 400 millones, que es el más grueso, dice que será para ser utilizado en el financiamiento de políticas de desarrollo para la reforma eléctrica y el crecimiento sostenible. Eso se ve en suspiro, hombre.
Otro es un préstamo con el BID por 140 millones de dólares para ser utilizado en el financiamiento del programa de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial en República Dominicana. Bueno, en eso sí se está invirtiendo, indiscutiblemente, porque se ve. Hay otro préstamo por 60 millones de dólares para ser utilizados para el financiamiento del programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad. Eso también se va en suspiro, hombre. Y hay otro para un contrato con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola por 12.350.000 dólares para ser utilizado en el financiamiento de la inclusión productiva y resiliencia de los jóvenes rurales pobres. Eso también se ve en suspiros. Señores, ¿hasta cuándo nos van a seguir prestando? Yo no sé. Bueno, por último hoy, ya el tiempo se nos venció. Felicitaciones al ministro de Administración Pública, don Darío Castillo, por la comunicación que remitió al Listín Diario a propósito del cuestionamiento de ese periódico al nombramiento del que fue asesino de Juan de los Santos Peralta y su pareja, y que también hirió a otras 2 personas en un negocio, pero aún así lo nombraron como director regional del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES en la provincia de Santiago Rodríguez. Eso es lo que cuestionó el Listín. Un hombre que, además de ese hecho, dijo el Listín, era poseedor de una cartera criminal que evidentemente no le impidió fungir como funcionario público. Pero el ministro de Administración Pública, don Darío Castillo, dice en su correspondencia a Miguel Franjul, director del Listín, que ellos se desligan de su participación en el proceso de reclutamiento, de selección y designación del personal en los diferentes organismos públicos. Pero entonces, ¿cuál es la función del Ministerio de Administración Pública? Porque si no es para selección, debe ser para evaluación y corrección de errores. ¿O para qué? ¿Qué tal? Digo, yo no sé. Señora, hasta la próxima. Muchas gracias.